Perfecto. El tema que les traigo esta tarde es bibliotecas rurales, transitando el territorio. Las bibliotecas rurales, por cuestiones de la vida, es donde me ha tocado trabajar dentro del SINAP. Y además, en este andamiaje profesional me he dado cuenta que hay diferentes tipos de ruralidades. No todas son iguales. Incluso dentro de la parte urbana hay ruralidad. Entonces hay que ir trabajando y estudiando cada uno de estos espacios para saber qué servicios ofrecer. Incluso yo he trabajado en bibliotecas de cantones cercanos, Poás, Grecia, Sarchí, y los servicios que ofrecemos no son los mismos. Varían definitivamente dependiendo de cada una de las necesidades que tengan estas personas usuarias. Entonces es muy importante transitar el territorio para poder entender la comunidad a la que vamos a servir y a partir de eso poder llevar servicios que sean coincidentes con esas necesidades de información que cada uno tiene. Entonces, ¿cuál podría ser este antecedente que teníamos dentro de este ir hacia la ruralidad? Empezar a transitar y a conocer, porque no es solamente el edificio, como vamos a ver a lo largo de la presentación, sino que nuestra necesidad, nos habíamos dado cuenta que las personas que llegaban a las bibliotecas públicas, al menos en las que he trabajado, eran personas que tenían ciertos privilegios sociales. ¿Qué quiere decir esto? Porque es una idea muy productiva de cierta forma. Eran personas que tenían chance para ir a clubes de lectura a las 4 de la tarde, para llevar a sus hijos a las 10:30 de la mañana a una sesión literaria. Eso no todo el mundo puede hacer. Entonces estábamos dejando de lado a un montón de gente que tenía que trabajar, que no podía asistir a clubes de lectura, que muchas veces, como lo vamos a ver dentro de un ratito, no tenía ni siquiera para un pasaje de bus para llegar a la biblioteca. Entonces estábamos llenando, pues muy bien que estas personas, la biblioteca es para todos, está muy bien que estuviésemos prestando esos servicios, pero estábamos acaparando a una élite dentro de la comunidad. Personas, pero nosotros queríamos justamente ir a trabajar con esas personas de bajos recursos, donde realmente había una brecha enorme a nivel económico, digital, social, en todos los sentidos. Por tanto, era muy importante llegar donde estaban ellos. Y por eso era tan importante el programa de puertas abiertas que tiene el SINAP. Pero como lo dice esta triste diapositiva, el SINAP no tiene. Entonces, tenemos este programa, pues muy bonito suena, ¿verdad? Pero no nos pueden asignar un vehículo, no nos pueden asignar un chofer, no nos asignan, si vamos con nuestro propio carro, no nos dan para la gasolina ni para lo que nos vamos a comer, no tienen plata. Entonces, ¿qué queda? Pues esa es la realidad. Y yo puedo decir, pues muy bonito el programa, tengo muchas ideas, no se puede hacer, lo siento, seguiré en la institución, haciendo lo que puedo hacer, ¿verdad? Pero siempre, y creo que es de las últimas diapositivas, perdón que me está adelantando acá, ahí vamos retomando. Resulta que siempre hay algo que se puede hacer. Entonces es muy importante esforzarnos y hacer como ese trabajo de ver cuál podría ser una solución, algo que podamos llevar para cambiar la situación de esta realidad que tenemos, que es, hay una necesidad, la gente de ciertas comunidades no pueden disfrutar de la biblioteca por horario, como vamos a ver más adelante, o por las diferentes situaciones, pero requieren la biblioteca. ¿Cómo hacemos para llegarles? Y si nadie no tiene plata, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué estrategia creo que sea de bajos recursos? O sea, que no requiera mucha inversión. Los biblios somos observadores y transformadores de la realidad. Esto es importantísimo. Si no somos observadores de la realidad y no logramos transformarla, somos simples funcionarios. Y lo que menos necesita el país son simples funcionarios. Necesita gente que quiera adentrarse, que quiera hacer cambios, aunque sea con las uñas, ¿verdad? Pero necesitamos esto justamente, empezar a adentrarnos en nuevos retos, cambiar la sociedad y servir de una mejor manera a las comunidades. Tips al observar. ¿Qué hacemos? A ustedes, imagínense, a las personas estudiantes que están acá, imagínense que los llama SINAVI, que los llama MEF, que los llama alguna universidad y les dicen, tome, aquí están las llaves de su biblioteca. Y usted llega
y ahí tiene las llaves, y ese es uno de los momentos más felices en la vida de todo bibliotecólogo, ¿verdad? Cuando ya usted tiene su biblioteca y entra y ahora dice, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Porque es todo, es otra cosa, ya empezar a trabajar. Hay que observar, independientemente de dónde estemos. En Sinavi, al ser públicas propiamente, pues tenemos un público variadísimo, ¿verdad? Totalmente, desde bebés, como decía Cata, hasta personas adultas mayores de casi 100 años. Entonces hay que planear para todos y con todas las diversidades, porque vamos a encontrar personas en situación de calle, vamos a encontrar personas con discapacidad, vamos a encontrar mujeres que tienen algún tipo de vulnerabilidad, que son agredidas domésticamente, juventudes que están en riesgo social, barrios marginados. De todo esto nos vamos a encontrar, y entonces toca empezar a observar cuál es nuestro entorno. Para eso hay que caminar. Empecemos a chismorrear con la gente de esos barrios, transitar los territorios. Empecemos a identificarnos, sobre todo si no somos de ese lugar. Yo, por ejemplo, de Poás, no conocía muy poco, y es necesario pues entonces empezar a ver cuáles son los distritos más vulnerables, aquí qué tal la seguridad, quién vende droga aquí en el barrio, ¿verdad? Es importante porque así usted identifica y puede generar estrategias. Entonces, ubicamos las necesidades a partir de la observación. Tercer punto, la valía de contar los fracasos. Eso también es importante. El sentarnos ya con el equipo de trabajo a planear, a ver cuáles van a ser las situaciones, y no todas las ideas que tengamos van a funcionar, muchas van a fracasar y no pasa nada. Y es importante también hablar de nuestros fracasos, de lo que no salió. No salió porque a lo mejor no era el momento adecuado, porque no era la estrategia adecuada, porque no teníamos la plata, a lo mejor fuimos muy ambiciosos. Y está bien contarlo. Entonces todo eso forma parte de ese recorrido en el que vamos, así como la vida misma. No todos tenemos solo logros y cosas maravillosas en el día a día. Entonces es parte también de eso, la parte laboral. No tenemos tampoco como que idealizarlo y romantizarlo y creer que todo va a ser maravilloso, porque vamos a tener también nuestros momentos grises, y está bien. Entonces, trabajar en las grietas. Ya identificamos necesidades, entonces ahora ya identificamos dónde está el barrio que vende drogas, dónde hay pleitos, dónde no puede entrar la policía, ¿verdad? Porque al menos en Sarquí tenemos el barrio donde la policía no entra, ¿verdad? Porque ahí lo sacan a punta de pedradas, pero la biblioteca sí. Entonces ahí justamente podemos ir haciendo ese cambio, ¿verdad? Ver dónde están esas necesidades para poder generar las soluciones y aprovechar y optimizar los recursos mínimos que tenemos, ¿verdad? Porque además no solamente es que no tenemos plata, es que no tenemos personal. Entonces somos Zoila, ¿verdad? Hay que estar en todo. Entonces también por ahí. Deconstrucción del destino manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando trabajamos con las ruralidades creemos que entonces voy a llevarles la cultura, voy a llevarles el conocimiento, voy a llevarles los libros que requieren leer y las capacitaciones que requieren para llevar su vida por el buen camino. Pues no, cada ruralidad tiene su propia identidad, su propia cultura, su propio sentir, su propio contexto de identidad social y cultural, y yo no tengo que ir a enseñarles nada. ¿Qué voy a ir a enseñarles yo a sus pueblos? Voy a ir a recuperar esas raíces, a tratar de fortalecerlas, a generar espacios donde más bien empiecen a sentir un orgullo, una propia valía, un sentido de identidad y de comunidad. Esa es la función de la biblioteca. No voy a enseñar nada, menos a la pública. No voy a enseñar nada, no es mi objetivo. Ni siquiera no es que soy me gusta leer o arcoíris de lectura. A mí no me interesa enseñarles nada. ¿Por qué? Porque ya el aprendizaje es algo que viene intrínseco en los libros. Me interesa que la pasen bien, esos chiquitos. Porque si la pasan bien, van a ser lectores toda su vida. Porque la relación que van a hacer del libro va a ser momentos de ocio, de recreación, ¿verdad? Eso es lo que a mí me interesa. Para eso van a encontrar biblioteca escolar, universitaria, y les va a quedar mucho más grande, ¿verdad? Para que puedan aprender. Entonces es ir quitándonos como estos estereotipos que hemos creado de que nosotros somos los adalides de un montón de cosas. Pues no, el destino manifiesto tenemos que dejarlo guardadito en nuestras susceptibilidades y vamos a aprender de la ruralidad. Hay diversas formas de ruralidad, que era lo que les comentaba. No va a ser lo mismo, por ejemplo, Sarquí. Aquí voy a estar hablando de dos bibliotecas porque justo estoy así en un momento de mi vida tenso,
donde estoy de coordinadora de la biblioteca de iglesias del 1 de agosto y desde hace 3 años era la de Sarchí. Entonces, ahí tengo a mi hijita que voy a estar retomando porque la experiencia mía está en Sarchí y ahora la estamos replicando en Grecia. Entonces es un poco como eso, por eso voy a estar hablando de ambas bibliotecas, por favor no se me confundan. Entonces es como eso. Ok, Sarchí. ¿Qué piensan cuando yo les digo Sarchí? ¿Qué piensan? Pintura, carreta, artesanía, madera, los mejores muebles. Sí, a ustedes que nos están viendo, los mejores muebles. Bueno, en todo esto pensamos en artesanía, en souvenir. Ok, ruralidad, ¿cierto? Ruralidad es un sentido patriótico. Ahí está como nuestra cunita, ¿verdad? De la artesanía, de lo que es un poco incluso ser costarricense. Ahí podemos encontrar mucho de eso. Entonces, dentro de la ruralidad que es Sarchí, hay otras ruralidades. Ejemplo, Toro Amarillo. Toro Amarillo es el 5º distrito de Sarchí. ¿Y qué tenemos en Toro Amarillo? Esta vaina de la Sarchí. Y como vamos a ver, ya casi lo vamos a ver. Ya casi, no me va a adelantar. Pero ya casi retomo el chisme. Vamos con esta otra diapositiva. Había una necesidad real. Eso vimos al observar. Había una necesidad. ¿Y cuál era esa? Que la biblioteca ofrecía todos estos talleres, actividades, nos esforzábamos para llevar, qué sé yo, identificamos, hicimos estudios de usuarios, vimos que se necesitaba un taller de alfabetización informacional, los programas de lectura, ir a trabajar con jóvenes, vimos que se requerían, qué sé yo, manualidades, emprendimientos, facilitamos todo eso en la biblioteca, gratis. Estaba el espacio y aún así la gente no podía llegar. ¿Por qué? Como les contaba antes, no tenían para un pasaje de bus. Accesibilidad, vean acá nada más la divinura que es Toro Amarillo. Es un lugar espectacular, pero vean qué inmodalidad de carretera para llegar. Eso es algo serio, ¿verdad? ¿Quién va a estar llevando su bebé a Soy Bebé y Me Gusta Leer a las 10:30 de la mañana, tener que subir con un carro que mínimamente tenga un cilindraje de 2.300? ¿Quién va a tener? O sea, ya estamos pidiendo, ¿verdad? ¿Quién va a tener esa? Y además pasar por precipicio, neblina, correr riesgo su vida y su bebé para llegar al taller. Es que quizás estoy siendo dramático, pero es que todo esto es una realidad. Entonces yo no puedo, al final, los voy a excluir, porque por más que yo ofrezca talleres en la biblioteca, con plata de todos, ¿verdad? No están disfrutando. Ok. El horario de la biblioteca, que es un horario de 10 a 6, lunes a viernes, del cual yo he estado totalmente en contra. ¿Por qué? Porque ese horario no le sirve a la gente que yo necesito captar. ¿Qué quiere decir esto? La gente sale a las 4, 6 de la tarde de los trabajos normales, ¿verdad? De los trabajos privados, del sector privado. Cuando quieren ir a llevar el taller de Excel, cuando quieren ir a llevar el taller de, no sé, PowerPoint, lo que sea, ya la biblioteca está cerrada. Y entonces, a mí, Liz persona, me encanta el horario. A mí, Liz bibliotecólogo, me parece terrible. Porque no estoy llegándole a esa gente que realmente requiere. ¿Qué horario me parecería? 1 a 9. De 1 a 9 se podría hacer. O con sábados. No me quieres matar. Ni el resto de no me interesa. Porque yo sé que es terrible. Pero realmente es, digamos, volvemos a esto. A nivel personal es una necesidad. A nivel profesional es una necesidad para esa comunidad en la que servimos. Entonces, no podíamos, a lo mejor alguien quería llevar a su familia, a un joven, lo que sea, pero no podía hacer uso de los servicios por estas razones. O finalmente no eran conscientes de que requerían una biblioteca. Por ejemplo, los barrios más marginados de la comunidad que tenían la venta de drogas, donde los chicos llegan de la escuela, se quitan el uniforme y empiezan a enrolar, porque tienen que vender para poder subsistir, ¿verdad? Es parte de las realidades y la tenemos, desde aquí la tenemos. Entonces, por más bellísimo que sea el barrio, pues tenemos un lugarcito que es complicado y es parte de la realidad. ¿Qué va a estar esa mamá pensando en, no, niño, no enrole, por favor, vamos a la biblioteca? No era esa la... O sea, ni siquiera pasaba por su mente. Entonces, era necesario empezar a crear también entonces la conciencia de cómo podemos captar estas poblaciones. Ok. Los biblios como motor de resistencia.
reconstrucción del tejido social a través de la lectura y manifestaciones culturales. Acá era muy importante para nosotros entonces empezar a generar esa resistencia de no quedarnos solamente con no podemos hacer nada, tenemos tantas limitaciones, por más que queramos y veamos que el territorio requiere ciertas necesidades, no podemos suplirlas, no tenemos los recursos económicos, no sabemos incluso cómo, porque muchas veces no estamos preparados para trabajar con personas en situación de calle. Para mí ese es uno de los principales retos. Y peor aún, personas en situación de calle con discapacidad. Imagínense, ¿qué voy a estar sabiendo yo cómo trabajar? O sea, ha tocado a punta de experiencia, a punta de esos errores, ¿verdad? Así es como ha tocado ir aprendiendo. Nos dimos cuenta entonces que las bibliotecas rurales itinerantes se adaptaban justamente a esas características que servían a la comunidad. Entonces, que atendíamos las diversidades territoriales, culturales, sociales y generábamos ese espacio para conocimiento y recursos donde el modelo de biblioteca tradicional no era funcional, no servía para ellos. Entonces empezamos con la idea de buscar algo itinerante a través del programa Puertas Abiertas. ¿Cómo? Y entonces empezamos justamente, vamos a ver dónde está esta diapositiva. Vamos en orden, uno va adelante. Era muy necesario, por ejemplo, en este barrio que les cuento, de Sanchí, era muy necesario empezar a generar una especie de autoestima en estas poblaciones, que se sintieran orgullosos de pertenecer a ese barrio, que empezaran a decir, o sea, que empezaran a generar un sentido de identidad, de autoestima, de cohesión social, ¿verdad? ¿Cómo lográbamos eso? Ahí es donde empiezan a hacer la idea de libertad, justamente. Y después de transitar, entonces buscamos soluciones, nos salíamos con grupos rurales para yo poder conocer, justamente, ya tengo la idea de libertad, ya la tengo en la mente. ¿Cómo la llevo a cabo? Me alío con la solución de desarrollo, ¿verdad? Ese es un excelente equipo. Me alío, por ejemplo, con líderes y lideresas. Nosotros somos, pero miren, buenísimos para identificar líderes comunales. Entonces ya tenemos, mira, aquel bombeta, sí, ese me sirve, ¿verdad? Entonces ya empezamos a generar alianzas con esa persona se empieza a involucrar, nos empezamos a sentir cada vez más parte, nos puede contar muchísimo más de ese lugarcito en donde vamos a trabajar. Y ahí viene el siguiente tip, pregunten quiénes más saben. Al final nosotros no tenemos que saberlo todo, entonces siempre va a haber personas que saben más que nosotros, podemos ir a ellos, preguntarles y a través de esta información pues tener mayor conocimiento. Aquí inicia una programación a bajo perfil, aquí no se ve porque eso tiene un trabajo hormiga, de muchísimo trabajo, muchísimas horas, de muchísimos ratos libres, de muchísimos fines de semana. Porque entre todo lo que se tiene que hacer en el SINAVI, un programa extra no da tiempo de hacerlo en la jornada. Entonces se hacen los ratos libres. Y aquí hay un trabajo de bajo perfil que no se ve, pero que es importante, porque sin esto no podemos hacerlo realidad. Y entonces nos adentramos en los territorios. Y aquí lo que hicimos fue tomar nuestro vehículo, lo llenamos de libros y de chunches y de materiales. Y luego nos dimos cuenta que solo no podíamos. Ahí yo me fui por esa cuesta tremenda. Ahí me fui y yo con mis pocos dotes de manejo, porque como les contaba el martes, me aquí en el ojo justamente, ¿verdad? Así soy yo de terriblísima. Pero aún así me fui para los bajos. Y entre esos chumazos impresionantes y bueno, tocaba hacia el inicio. Y así nos fuimos los primeros 6 meses. Luego hablamos con la ONU. Porque aquí dice, luego nos dimos cuenta que solos estábamos limitados y que 2 eran mejor que 1 y que 3 eran mejor que 2. Y así nos hicimos más fuertes. Entonces la MUNI, ¿qué hizo? Le encantó el proyecto. Y la MUNI dijo, te doy carro y chofer. Y yo iba toda creída en el asiento del pasajero. Y segurísima, con un chofer, eso sí, buenísimo, ¿verdad? Entonces, eso fue excelente. Y ya luego no íbamos solo el chofer de la MUNI y yo, sino que iba el Comité Cantonal de la Persona Joven. Y entonces nos ayudaba a trabajar con jóvenes. Y además iba Fuerza Pública. Y nos ayudaba entonces porque tiene un programa chivísimo que se llama Sembremos Seguridad. Entonces a través de ese programa hicimos cosas maravillosas. Y así se fue sumando todo el equipo y hicimos un proyecto
fuerte y sostenible en el tiempo, que eso es lo más importante, que no sea como algo nada más por ahora y que luego se caiga, sino que sea sostenible en el tiempo. Y así surge la Biblia andante. Entonces aquí les voy a enseñar un momentito. Perdón. Donde podemos aprender de historia, leer nuevos libros, conocer nuevos autores. Muchas gracias. Bueno, luego les puedo pasar ese video porque después hablan entonces un poquito los usuarios, ¿verdad? Cómo ha sido la experiencia de Biblia Andante. ¿Qué es lo que hacemos en Biblia Andante? Biblia Andante lo llevamos a cabo todos los martes. El primer martes de cada mes vamos a las escuelas y colegios con principal énfasis en escuelas y colegios que no tengan biblioteca, ¿verdad? Para que hagamos un poquito de este acercamiento. Los segundos martes de cada mes vamos a los centros diurnos de la comunidad. El tercer martes de cada mes vamos al lugar de larga estancia, trabajamos con las personas que están por ahí. También trabajamos con ASADIS, que es una asociación de personas archiseñas con discapacidad. Entonces también eso fue todo un reto, empezar a trabajar con la persona con discapacidad, porque tampoco, al menos yo no tenía esa formación como tal tan desarrollada, entonces fue todo un trabajo. Y los últimos martes de cada mes, Toro Amarillo. Entonces era así como trabajamos. En Toro Amarillo ya ellos reconocían, al inicio reconocían mi carro. Y ya llegaba el carro y ellos salían a recibirlo con la mayor alegría, ¿verdad? Y era muy sumamente agradecidos, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Entonces, por ejemplo, desarrollábamos libros cartoneros con los adultos mayores, por ejemplo, en los centros diurnos, porque ahí era muy importante recopilar la memoria histórica local, ¿verdad? Entonces, ellos empezaban a contar sus anécdotas a través de audio, a través de manera escrita, porque hay muchas formas de mediar con la literatura o con la lectura. Entonces empezamos a trabajar con ellos esos libros cartoneros que tenemos hechos en la biblioteca, donde está justamente esa memoria local. Empezamos a trabajar con jóvenes de lectura callejera en las noches. Todos los viernes en las noches nos íbamos para un distrito y a través de ese distrito
nos poníamos a leer en la acera, ahí a la parte del calle. ¿Y qué pasaba? Que los chiquillos se acercaban y entonces empezábamos a hablar y empezábamos a leer y empezábamos a generar otro tipo de actividades, y eso hacía un acercamiento, un match con ellos importante para que se sintieran parte de la biblioteca y se enteraban que había biblioteca. Y entonces ya llegaban al club de lectura, ¿verdad? Que teníamos ahí. O si definitivamente no podía, pues entonces hacíamos sesiones en cada lugar, ¿verdad? Por lo menos una vez al mes, y de esa manera teníamos el acercamiento con ellos. Entonces, eso es parte de lo que hemos pues, realizado con la Biblia andante. Una de las funciones más importantes de las bibliotecas rurales es justamente esa preservación de la identidad cultural. Entonces, ahí, vean, por ejemplo, hicimos actividades interculturales entre jóvenes y personas adulta mayor, y entonces llevábamos a los centros diurnos los chiquillos de los diferentes distritos y poníamos diferentes tipos de artefactos. Una máquina de escribir, y los chiquillos tenían que ver cómo funcionaba, cómo meterles el papel. Obviamente no sabían, ¿verdad? Entonces eso fue muy divertido porque nos dimos cuenta del gran golpe generacional que hay entre uno y otro. Y los chiquillos llevaban de estos lentes de visión, ¿verdad? 3D, una cosa así. Y los señores obviamente tampoco sabían cómo usarlos. Entonces fue muy divertido esta mezcla intergeneracional que pudo tener pues muchísimo impacto en las personas que participaron. Entonces es justamente preocuparnos por recuperar esa memoria. Sanchí, además, al ser un pueblo tan cultural, tenía muchísima riqueza del arte pictórico, del arte ornamental de las carretas, cómo se pintan esas carretas, el paso a paso, por qué se hace, cuáles son las familias de pintores, además, porque allí todos pintamos, pero unos más feos que otros, ¿verdad? En cambio, otros pintan en un nivel, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuáles son esas familias que pintan? La familia realmente. Entonces, ¿y a quién le dejó el legado? ¿Y cómo le enseñó? ¿Y cuándo le enseñó? Entonces, todo eso se va recuperando y forma parte de esa memoria local del territorio. Ahora, por ejemplo, estamos migrando a Grecia. En Grecia es otro reto. En Grecia, por ejemplo, hay otra cultura totalmente. Y hace poco justamente estaba chismorreando por qué se llama Grecia. Y hay un mito, que yo no sé si es verdad, pero existe un mito que está en la página de la Biblia. Yo busqué fuentes. Entonces, dice que es en honor a Grecia, el país europeo, ¿verdad? Y me pareció como muy bonito. Y yo, una fiel amante de la mitología griega, entonces considero que justamente son espacios donde se puede empezar a tener esa mezcla sin perder que no somos una réplica de Grecia, que tenemos nuestra propia identidad. Entonces es importante empezar a recuperar cuál es la identidad de los griegos, qué hacen los griegos, qué hacían antes. Entonces una biblioteca pública puede enfocarse también por ahí. Las Biblias, esto es lo que más me gusta y que con lo que Cata cerraba. Las Biblias son exitosas cuando no dependen de personas, sino cuando son parte de la comunidad. Ahora justamente que yo tengo un archivo y que ya nada más estoy yendo un día a la semana, nada más como para ver que todo esté bien, pero que yo veo que la biblioteca sigue avante sin mí, es la mayor alegría que no puedo tener. ¿Por qué? Porque eso es el sinónimo de que la biblioteca es exitosa, que ha alcanzado el éxito. ¿Quiénes están haciendo cargo del equipo maravilloso que tenemos en la biblioteca? Que está compuesto por un bibliotecólogo, ¿verdad? Uno más, y el encargado de aseo, que es, ¿verdad? Una maravilla de ser humano, entonces él también nos ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasó? La comunidad se hizo cargo. Y tenemos una mamá dando soy bebé, y tenemos a otra dando estudios, y una pasante de bibliotecología dando los otros grupos, porque además teníamos 80 niños inscritos, entonces era, ¿verdad?, muy triste pues tener que cerrarlos. Cuando la comunidad se apropió y no dejaron que ningún programa se cayera, y lo hacen ad honorem, lo hacen de manera voluntaria, sin ganarse un 5, lo hacen después de sus jornadas laborales incluso, o después de que terminan el oficio y tienen la tarde libre y pueden ir a la biblioteca a trabajar. Eso es lo más lindo. Cuando la biblioteca no depende de personas. ¿Por qué? Porque yo me puedo enfermar, me puedo ir, me puedo morir, todo me puede pasar. En cambio, cuando ya la biblioteca es parte de la comunidad, garantiza el éxito. Son ellos los mejores coordinadores. Entonces, creo que es hacia ahí donde vamos, donde tenemos que apuntar. Hora de construirnos. Punto número 1, existen muchas formas de mediar la lectura, la oralidad,
la escritura, el PlayStation. Es que ese también es una forma. Yo, por ejemplo, mis hermanos en el cole los pusieron a leer la Guía de la Odisea. Aburridísimo, no entendían nada. ¿Verdad? Totalmente hastiados de Homero. Justo para ese momento, ellos son muchísimo más mayores que yo, había salido el Dios de la Guerra, en Play. ¿Quieren nombre? ¿Panes? Muy bien. Ok, con el Dios de la Guerra entonces empezamos a jugar el Dios de la Guerra juntos. Eso es, vean, toda la enseñanza de la mitología griega de una manera fantástica. Toda la enseñanza. Y desencadenar a Prometeo. Y luego vamos o sea, Medusa. Entonces, vean, aprendieron súper bien. Si se hubiese, es que vean, hay juguitos. Un día se escuchaba a un escritor que decía sobre la lectura que hay juguitos de uva y hay vinitos tintos. En la literatura también pasa. Y estamos poniendo a chiquillos de cole que no han sido estimulados en la lectura desde niños a disfrutar un vino tinto cuando su paladar apenas está preparado para un juguito de uva. Entonces, ahí es muy importante, si yo le meto el vino tinto, va a llegar a aborrecer ese vino tinto. ¿Cómo le vamos a poner a Homero? A chiquillos de cole. Si hasta para uno es difícil leer a Homero con aquellas recitaciones tan impresionantes. Entonces, o sea, tenemos también yo creo que es hacia ahí que tenemos que ir, cambiar ciertas cosas que no están funcionando, ¿verdad? Entonces, buscar la manera de cómo mediar correctamente y que aprendan a disfrutarlo. Y ya luego, cuando estén preparados para el vinito tinto, ellos mismos van a ir a buscar ese vinito tinto y se lo van a tomar como una, ¿verdad? Lo van a saborear y lo van a disfrutar bien, pero en su momento. Entonces, es hacia ahí. Existen muchas formas de lectura. Agenciamiento del voluntariado. Nosotros no podemos solos, estamos limitados, nos cansamos, tenemos ocupaciones y también tenemos una vida personal que no es sano tampoco que la dejemos de lado. Y se lo dice alguien que peca constantemente de hacerlo, una trabajadora. Entonces, y así del divorcio, si no aguanto, porque de verdad, es importante, porque es que nos apasiona tanto esto que a veces nos damos totalmente a la parte profesional y olvidamos la parte personal. Y eso es muy importante también tenerlo como bibliotecólogos, que tenemos que darle ese espacio también, como a todas las áreas de la vida, ¿verdad? Salud, parte personal, espiritual, trabajo. Entonces, buscar voluntarios es lo mejor. Los voluntarios de verdad ayudan y a la vez, cuando ellos ven trabajando a la biblioteca, cuando ven que la biblioteca se activa, que se mueve, que llega a ellos mismos van a llegar a la biblioteca y se ofrecen. Y entonces tenemos más talleres y podemos hacer más cosas porque tenemos más manos. Y esa gente trabaja sin un salario, trabaja por amor, trabaja por la producción. Entonces ahí tenemos, no me va a conllevar decirle yo a doña Luana, ¿verdad? Usted me puede contratar a alguien más porque ya sé que por más que ella desee, la respuesta va a ser no. Entonces, el voluntario sí me va a ayudar muchísimo. Contemos lo que hacemos, es muy importante esto, compartirnos las experiencias. Porque si no lo contamos, nada se entera. Y entonces no trasciende. Y esto va muy de la mano con el siguiente punto, sistematizar la experiencia. Si nosotros no escribimos lo que hacemos, esto se queda en programas míos, en programas de la biblioteca tal. Nosotros a la hora de sistematizar creamos política nacional. Y a la hora de crear política nacional, no importa que dentro de 2 años haya elecciones nacionales, porque es que puede pasar, cada 4 años tenemos estos cambios. Y llega alguien que no tiene ningún sentido, ni sensibilidad social, ni sentido cultural, y dice: las bibliotecas las cerramos, no son un gasto, no las vamos a financiar más. Si hay una política nacional, tenemos por lo menos probabilidad de financiarse. Y nuestra gente y nuestras comunidades va a salir adelante. Entonces, eso también es muy importante, porque ya se volvió parte. Por eso, si ustedes ven en la página de la Biblioteca Pública de Sarchí, cuando entran, dice una biblioteca hecha comunidad. ¿Por qué es eso? Es una biblioteca que ya, ¿verdad?, se hizo una para la comunidad. Socializar las memorias ancestrales. En las memorias ancestrales están los dichos, la gastronomía, las jergas, los mitos, las leyendas, todo eso. Y eso, por ejemplo, ahora acaba de pasar el fondo concursable del Ministerio de Cultura y Juventud con el Colegio de Costa Rica. Ellos dan
una placa, por ejemplo, y si ustedes presentan el proyecto, luego estas lecturas, estas escrituras que hicieron los señores de los centros diurnos, se pueden publicar. Y ustedes se imaginan para un señor de 80 años tener una publicación. Eso es muy lindo. Y eso genera identidad y memoria local y genera que haya un verdadero resguardo de la identidad de esa comunidad. Entonces, por ahí también tenemos esos proyectos que están financiados incluso por el sector público. Y como les contaba, al final estamos intentando transportar todo lo aprendido en la biblioteca de Sarchí, llevarlo a la biblioteca de Grecia. Para desde Grecia, entonces, claro, son otras realidades. No hay un toro amarillo en Grecia. No lo hay. Pues entonces, ¿cómo hacemos? ¿Pero qué sí tiene Grecia? Tiene muchísima más gente, tiene más distritos, tiene más, vamos a ver, retos en cuanto a personas en situación de calle. En Sarchí teníamos 14. Ya todos los conocíamos y hicimos un club de lectura con ellos en la biblioteca. Y para ellos fue chivísima porque era el momento donde volvían a tener un espacio de identidad y volvían a sentirse personas y volvían a sentir que su voz importaba cada vez que opinaban. Eso fue muy lindo. Pero en Grecia teníamos más de 60. Entonces es otra realidad, es otra necesidad, es otra complicación, o sea, totalmente, y que requiere ciertos retos y ciertas estrategias para que se puedan ser abordados. Yo apenas vengo iniciando, entonces me queda mucho que aprender por delante. Y además a mí y a mi equipo, porque eso no lo hace una sola persona, sino se hace en equipo. Nada, ya para ir finalizando, porque sé que todos deben estar a punto del desmayo, tenemos algunos beneficios que hemos identificado de las bibliotecas rurales, que es cuando trabajamos justamente con estas comunidades, agenciamiento comunitario, la comunidad se mueve, hace, trabaja, incluso nosotros tenemos un equipo, porque yo no puedo recibir platas dentro de la biblioteca, prohibidísimo. Pero entonces, ¿qué hace la comunidad? Hacen un bingo, una rifa, lo que sea, agarran la plata y compran lo que hace falta en la biblioteca. Entonces, hace falta una lámpara, entonces lo donan. La comunidad ya llega a la biblioteca donándonos. Hacen falta cámaras. Sarchí compró cámaras, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Y además las cuidan, porque ellos mismos las compraron. Entonces, eso genera, ¿verdad? Es otra cosa totalmente. Conservación de espacios de paz y recuperación de espacios en zonas marginales. Actualmente en Grecia tenemos hacia la placita de la biblioteca una plaza helénica, bella, pero que ha sido tomada por las personas en situación de calle. Yo llego y ¿qué es lo primero que digo? Hagamos una puertota aquí, ¿verdad? Y inmediatamente me dicen, para las personas en situación de calle, para que se metan. Y yo, es que así recuperamos este espacio. Nos vamos a contar cuentos a la plaza helénica. Nos vamos con jóvenes a meternos debajo de ese kiosco maravilloso que hay y contamos cuentos ahí. Y así recuperamos un espacio que es de la comunidad y que ha dejado de ser utilizado por orines. Entonces, tenemos que recuperar esos espacios, son de la comunidad. Y no es desplazar a las personas en situación de calle, es ofrecerles a ellos también otro tipo de estrategias. Pero ese espacio es de la comunidad. Y no puede convertirse en un lugar inseguro, en un lugar donde ya nadie lo visite porque mejor no entrar ahí. Entonces vamos a abrir esos ventanales y vamos a hacer una puerta y vamos a tener todo ese espacio para recuperar esta zona que es de la comunidad. Ahora sí, el reto es que definitivamente tenemos que no podemos quedarnos con solo esto, tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir más allá, tenemos que buscar espacios no convencionales. Nosotros, al igual que Cata lo mencionaba anteriormente, hemos generado conciertos. Ahora para la Biblioteca de Grecia vamos a tener una noche de rock y libros. Ese tipo de cosas hace que se vuelva la biblioteca algo que no tenían pensadas las personas que podían llegar a hacer. Hemos hecho incluso un desfile de modas en la biblioteca. Entonces ese tipo de cosas, o sea, si a la gente le gusta y llega, está bien. Porque ellos son los coordinadores, recuerdan. Yo nada más soy la figura que está ahí, que les hace caso, pero ellos son los coordinadores de la biblioteca. Este grupo que se ve en la foto es un grupo del Centro Diurno Nuestra Señora de los Ángeles que prepararon una obra de teatro con sus espacios. Ellos crearon el yo. Entonces es de su vida, ¿verdad? De lo que ellos pasaron, cómo era crecer en la década de los 40,
y se la aprendieron y la apuntaron y fue súper lindo, la apuntaron en la feria de libro. Evolución del proyecto. Como les decía, el proyecto no se puede quedar ahí nada más en Biblioandal, sino que estamos pensando en biblioteca raíz. De hecho, este año presentamos el proyecto de bibliotecas, pero lamentablemente, como justo me movieron de biblioteca, tuvimos que desestimar, porque yo no podía dejarle al nuevo coordinador, tome, mire, en este proyecto adicional, ¿verdad? No puedo someterlo, ya si quiere, pues ya el proyecto está listo y lo puede presentar el próximo año, pero yo no puedo imponerle que entre embargado, ¿verdad? Pero ¿qué sí vamos a hacer? Retomarlo entonces en Grecia, e incluso estamos pensando en área regional de Occidente, porque definitivamente cuando les digo esto estoy totalmente honesta, creo que juntos somos más fuertes y que al hacer comunidad nos volvemos totalmente poderosos. Entonces, acá es crear como una especie, no sé si han visto en Perú que está la mototeca. El año pasado yo tuve la oportunidad de conocer a Leslie, que es la promotora de este espacio, y es fantástico porque definitivamente podemos, entonces, con algo que requiere muy poca inversión y mantenimiento, abarcar estos distritos de una manera diferente. Biblioteca Raíz iba justamente para Toro Amarillo. Ella es una biblioteca que se queda ahí. Y donde nosotros capacitamos a los líderes y lideresas comunales para que trabajen en la biblioteca, en sus ratitos. Y aquí pongo experiencia exitosa en Colombia, porque Colombia lo ha hecho, yo no me estoy inventando la guajilla. Esto ya está inventado. Y fue exitoso, funcionó. Entonces, yo cuando vi esto en Colombia, yo me quedé impresionada porque fue personas que además tienen una jornada laboral duras. Estas personas trabajan en el campo, salen del campo, se bañan y se van para la biblioteca. Es súper bien. Entonces, si en Colombia funcionó, ¿por qué en Toro Amarillo no? Entonces fuimos a hablar con la comunidad, estaban totalmente dispuestos a capacitarse, a hacerse cargo de la biblioteca, claro, bajo también una cohesión importantísima con la biblioteca central, que sería la de Salchí, ¿verdad? Hablamos con la Universidad Estatal a Distancia para que sus estudiantes puedan también hacer sus prácticas ahí, apoyaran también y se foguearan ya en bibliotecas. Estuvo totalmente de acuerdo, entonces firmamos como un convenio y de esa manera entonces la UNED también estaba dentro del proyecto Biblio Raíz. Y con la municipalidad que también ha sido un actor fundamental para podernos apoyar en todos estos procesos y fortalecer el proyecto y que fuese sostenible en el tiempo. Finalmente, pongo algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Lo más importante en la biblioteca, en cualquier biblioteca que ustedes trabajan, siempre van a ser las personas, ¿verdad? Las personas, o sea, si quiero un usuario, yo estoy ocupada haciendo algo, siempre va a ser más importante ir a atender a ese usuario que hacer lo que estaba haciendo. Entonces, eso es muy importante, la persona. Siempre hacer equipo, no podemos solos, definitivamente no podemos solos. Y con equipo me refiero a que hay un montón de aliados. En biblioteca pública siempre trabajamos con un montón de instituciones. Está el PAN, por ejemplo, el PAN es excelente, está con AUDIS para personas con discapacidad, que nos ayudan en todo lo que ignoramos nosotros sobre el tema. Está la MUNI, que la MUNI para nosotros ha sido un aliado fundamental, con quien firmamos un convenio el año pasado, y además de todo el apoyo que nos da recursos económicos. Y entonces la realidad es que aquí ahora es muchísimo más, podría decir como más perfecto, ¿verdad? Porque ya por fin podemos tener el proceso. El tercer punto creo que es uno de los más importantes. No trabajamos para alimentar nuestro ego, sino para satisfacer nuestra vocación y aportar el recursos. Aquí no es analista, aquí está siempre. Es porque si yo me creo que soy yo, no voy a estar haciendo las cosas bien. Y al final lo importante es lo que les digo ahora, que la Biblia de Salchi siga siendo aún más exitosa con quien esté, porque no va a importar quién esté, ¿verdad? Porque se trabaja por la comunidad, por un bien social muchísimo. Siempre podemos hacer algo, como les decía al inicio, recuerdan, no tenemos que ver nada más el problema y la situación difícil, sino todo lo que sí podemos mejorar. Y también esta es una realidad, existe mucha desigualdad entre los cantones que tienen biblioteca y los que no la tienen. Se nota, los que no la tienen quedan en una brecha social, digital,
informacional enorme con respecto a esos cantores que sí, y que van evolucionando y que van desarrollando y que van potenciando su perfil profesional y que van teniendo mejores oportunidades de vida y crecimiento contra aquellos cantores que son aquí. Entonces ahí se tiene que hacer algo. Si no podemos dejar, por ejemplo, Salcedo de nuestra zona no tiene biblioteca. Si nosotros seguimos trabajando, pues muy bien, pero Salcedo se nos va a quedar relegado. Hay que hacer algo entonces en las bibliotecas cercanas para apoyar a la comunidad de Salcedo, porque si no se nos va a quedar muy tarde. Entonces, y estamos en una zona que empieza a crecer porque viene este proyecto de zona franca para Grecia, por ejemplo, viene una migración importante, viene una demanda laboral significativa, va a traer posiblemente muchísimos retos también del otro lado de la moneda y necesitamos capacitar a estas personas también. Entonces, por ahí es importante que nosotros eso. Pero también no solo de aquellas que hay bibliotecas, sino que es que hay algo todavía peor, que hay bibliotecas en ciertos cantones donde el bibliotecólogo no es apasionado. ¿Y ahí qué pasa? Ahí estamos peor todavía. Porque entonces se está desperdiciando un código, un salario que todos pagamos, y no se está haciendo el trabajo. Entonces, desde ahí yo creo que también es importante, además de políticas nacionales, crear un buen sistema de contratación que permita realmente identificar quiénes sí merecen servir al pueblo. Así suena muy crudo, yo sé, pero esto es muy importante. Porque después de despedir a una persona, todos sabemos que, ¿verdad?, es como. Entonces, es muy necesario ver esto porque tenemos que. Y es que, ¿saben qué es lo peor? Que no solamente se fue la comunidad, no daña el gremio, porque quedamos mal todos. Entonces, es complicado. Y eso sería. Muchas gracias a todos por escuchar y si tienen conceptos.